persigue a los blogueros, se persigue a todo lo que se mueve, hacen bien. Espero que aquel señor que rompió mi título no vaya a Cuba, entre otras cosas, por no encontrarme a una hija suya prostituyéndose allí. ¿Qué daño les hacía mi título? Me lo dio la revolución, pero ¿qué luego? Pues esos que me rompieron a mí el título, que lo ordenó, mi título de primaria, esos sí tienen que agradecerle a España. Los patriotas españoles no. Los patriotas españoles solo pueden reprocharles a España. Solo pueden reprochar el desprecio que los españoles, que los gobiernos españoles mostramos por el sufrimiento de ellos y de todos los cubanos, incluso los que simulan, los que no les queda más remedio que simular ser afectos a un régimen que odian y temen. Por tanto, sí existe patria en Cuba, sí existe nación en Cuba, pero está presa y está reprimida. Una diferencia muy grande, por ejemplo, ya que hablamos de la nación española, en el bicentenario de la nación española, con Franco, en España, era una dictadura, pero había nación. Había cierta seguridad jurídica. O sea, a mí no me obligaban a mostrar cariño por Franco. Esto me lo enseñó hace muchos años Orlando Fondevila, aquí presente. La diferencia entre una dictadura y una tiranía es que en la dictadura te prohíben meterte en política. En la tiranía te obligan a fingir que sientes afecto por lo que odias y por lo que temes. En Cuba, también entrevisté para Libertad Digital a un maestro, era maestro de niños con ciertas deficiencias psíquicas. Lo dejó todo, dejó su trabajo y lo dejó todo porque lo obligaron a llevar a estos niños a un acto de repudio. Un acto de repudio es lo que organiza el régimen en contra de algunas personas que abandonan la isla. Él tuvo que renunciar a todo porque se negó a llevar a sus hijos, a llevar a sus alumnos a ese acto. Ese señor que yo entrevisté, ese maestro cubano, que después se tuvo que ir a Bulgaria, que le fue fatal, y que le ayudamos un poco en el Centro Cubano de España entonces, ese maestro es la patria cubana. ¿Qué tiene que agradecer a los españoles? Pues si sabe lo que han hecho los españoles, no tiene nada que agradecerles. ¿Los disidentes tienen algo que agradecer a los españoles? Si yo estuviera en su lugar, nada. Por lo tanto, si existe la nación cubana, está presa y perseguida. Bueno, otra de las preguntas, esto se me está haciendo más largo de lo que yo pensaba. A corto o medio plazo, los patriotas cubanos, la nación cubana presa y perseguida, ¿podrían adoptar como modelo la última gesta española? ¿Dónde está Javier? La última gesta que se ha vendido en el mundo española, ya sabemos en lo que quedó. ¿Cuál fue la última gesta española? La transición. La gran transición española. Qué buenos somos, qué bien lo hacemos, de la ley a la ley, cómo perdonamos, cómo nos queremos, cómo olvidamos. Eso se vendió en América, se vendió en Europa, se vendió. Yo creo que ya esa trola ya no vuela. Ya sabemos en qué quedó la gran gesta española. Yo quiero para los cubanos lo que sabemos que ocurre ahora en España, lo que nos trajo, lo que nos dejó la transición española. Yo quiero que los hermanos Castro, como hizo Franco en España, nombren a dedo a su heredero. Eso fue lo que ocurrió aquí. Yo quiero eso para España. ¿Y para Cuba? No lo quiero para España, tampoco lo quiero para Cuba. Ese es el modelo que yo quiero para Cuba, el modelo que defiende Osvaldo Payá en Cuba, de la ley a la ley. Vamos a firmar aquí para que estos bandidos nos tengan en cuenta. Eso, en España tuvo mucho éxito Osvaldo Payá. Creo que ya ha perdido toda la... Porque incluso aquí se llegó a vender a este disidente del proyecto Varela como el Adolfo Suárez cubano. Creo que eso no acuajó. Si alguien va a poder influir en Cuba, va a ser los disidentes que tengan algún tipo de autoridad en Estados Unidos. Y Osvaldo Payá, por lo que yo sé, no tiene ninguna. Tienen gente como Marta Beatriz Roque o como el negro Bisset. Por lo que yo sé. Aquí tenemos un cubano que viaja a Estados Unidos todos los meses, no sé cómo lo hace,
pero que lo dirán ellos. Bueno, ¿quiero yo para Cuba el resultado de la transición española? No. Yo no quiero que los hermanos Castro nombren a dedo a un Juan Carlos de Borbón cubano. Yo quiero elegirlo yo. ¿Recuerdan ustedes en el año 90? Además, esta gesta llega tarde a Cuba, porque en el 1992 todavía, cuando se cayó el bloque soviético en la época de los 90, todavía podíamos presentar en Cuba como gesta española la transición. ¿Recuerdan ustedes al príncipe de Asturias? Por cierto, no creo que exista un joven de su edad que se haya abrazado más con Fidel Castro. No creo que exista. Cada vez que nombran a un presidente en América, que él estaba allí abrazándose con Fidel Castro. Nadie se abrazó tanto a Fidel Castro como heredero de la corona española. ¿Recuerdan esa foto? Él, hace poco, esa imagen, él guapo, alto, delgado, abanderado de la delegación olímpica española. ¿Qué había detrás de aquel paseo? Su hermana llorando. Su hermana llorando en la tribuna, su hermana mayor. ¿Qué se escondía detrás de aquel paseo? Pues se escondía la corrupción, el crimen de Estado, el pacto con los antipatriotas españoles, el pacto con los independentistas, cubanos y españoles. El hablando se entiende a la gente del padre de aquel muchacho. La Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional, un instrumento al servicio del régimen de la monarquía parlamentaria que renuncia a investigarse a sí mismo. Eso es lo que se escondía detrás de aquella foto. ¿Quiero yo aquello para los cubanos? Pues mire usted, no, yo no lo quiero. Ese modelo yo no lo quiero. Sé en que acabó, yo no lo quiero. ¿En qué quedó todo aquello? Pues en lo que hoy tenemos en España. ¿Quiero yo para Cuba una masacre que no se haya investigado? ¿Una masacre que se haya escondido, que se haya tapado? ¿Una masacre en el centro de Madrid que se haya escondido? ¿Quiero yo para Cuba eso? ¿Quiero yo vivir en un país donde se tapa una masacre como la del 11M? Yo no quiero para Cuba eso. Yo no creo que los españoles sirvamos para nada de modelo para Cuba, para nada. Por lo tanto, a la última pregunta, a corto o medio plazo, ¿los patriotas cubanos podrían adoptar como modelo la última gesta española? Yo creo que no. En el 92 tal vez, ahora ya no. Ahora ya no, ahora ya es tarde, ahora ya sabemos en qué quedó la última gesta española. Por tanto, si yo pudiera hablar con Óscar Elías Bicet, si yo pudiera hablar con él, yo le diría que no se fijaran los españoles y que si tuviera suerte, si pudiera, hablase con algún chileno. A lo mejor ahí podría encontrar un modelo mejor. Muchas gracias. Bueno, un segundo. Yo cuando Pedro me ofreció esto, una de las cosas que yo dije que sí, es que a mí me gustaría mucho que ustedes hablaran y yo estaba soñando con dar la palabra. Así que, por favor, ¿me dejas salir a la palabra? No, pero habla tú. Yo la verdad es que había anunciado un cierto talante provocador en la intervención y te aseguro que lo has hecho. No cabe la más leve duda. Realmente se han planteado aquí una serie de opiniones que a mi juicio son bastante discutibles en todo caso, pero bien, abramos el término para que quienes lo consideren que se puede y se debe discutir, pues vayan saliendo. Yo desde luego también tengo alguna observación que hacer, pero dejemos palabra a otros antes de intervenir. Gracias. Orlando Fontevila es el... ¿Me presento? Ah, perdón. Bueno, vamos a ver. Yo me llamo Orlando Fontevila, como ya se ha dicho. Soy hijo, nieto de 11 de mi familia españoles en Cuba. Nací allá, pero toda mi familia, padres, abuelos, todos fueron para Cuba. Aquí también está Leopoldo Fornés. Los míos eran gallegos y asturianos. Los de Leopoldo eran catalanes. Esto es Cuba. Valenciano.
Esto es Cuba. Otra de las preguntas, esto se me está haciendo más largo de lo que yo pensaba. A corto o medio plazo, los patriotas cubanos, la nación cubana presa y perseguida, ¿podrían adoptar como modelo la última gesta española? ¿Dónde está Javier? La última gesta que se ha vendido en el mundo española, ya sabemos en lo que quedó. ¿Cuál fue la última gesta española? La transición. La gran transición española. Qué buenos somos, qué bien lo hacemos, de la ley a la ley, cómo perdonamos, cómo nos queremos, cómo olvidamos. Eso se vendió en América, se vendió en Europa, se vendió. Yo creo que ya esa trola ya no vuela. Ya sabemos en qué quedó la gran gesta española. Yo quiero para los cubanos lo que sabemos que ocurre ahora en España, lo que nos trajo, lo que nos dejó la transición española. Yo quiero que los hermanos Castro, como hizo Franco en España, nombren a dedo a su heredero. Eso fue lo que ocurrió aquí. Yo quiero eso para España. ¿Para Cuba? No lo quiero para España, tampoco lo quiero para Cuba. Ese es el modelo que yo quiero para Cuba, el modelo que defiende Osvaldo Payá en Cuba, de la ley a la ley. Vamos a firmar aquí para que persiga a los blogueros, se persigue a todo lo que se mueve, hacen bien. Espero que aquel señor que rompió mi título no vaya a Cuba, entre otras cosas, por no encontrarme a una hija suya prostituyéndose allí. ¿Qué daño les hacía mi título? Me lo dio la revolución, pero qué revolución. Pues esos que me rompieron a mí el título, que lo ordenó, mi título de primaria, esos sí tienen que agradecerle a España. Los patriotas españoles no. Los patriotas españoles solo pueden reprocharles a España. Solo pueden reprochar el desprecio que los españoles, que los gobiernos españoles mostramos por el sufrimiento de ellos y de todos los cubanos, incluso los que simulan, los que no les queda más remedio que simular ser afectos a un régimen que odian y temen. Por tanto, sí existe patria en Cuba, sí existe nación en Cuba, pero está presa y está reprimida. Una diferencia muy grande, por ejemplo, ya que hablamos de la nación española, en el bicentenario de la nación española, con Franco, en España, era una dictadura, pero había nación. Había cierta seguridad jurídica. O sea, a mí no me obligaban, un joven de su edad que se haya abrazado más con Fidel Castro. No creo que exista. Cada vez que nombran a un presidente en América, que él estaba allí abrazándose con Fidel Castro. Nadie se abrazó tanto a Fidel Castro como heredero de la corona española. ¿Recuerdan esa foto? Él, hace poco, esa imagen, él, guapo, alto, delgado, abanderado de la delegación olímpica española. ¿Qué había detrás de aquel paseo? Su hermana llorando en la tribuna, su hermana mayor. ¿Qué se escondía detrás de aquel paseo? Pues se escondía la corrupción, el crimen de Estado, el pacto con los antipatriotas españoles, el pacto con los independentistas, cubanos y españoles. El hablando se entiende a la gente del padre de aquel muchacho. La Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional, un instrumento al servicio del régimen de la monarquía parlamentaria que renuncia a investigarse a sí mismo. Eso es lo que se escondía detrás de aquella foto. ¿Quiero yo aquello para los cubanos? Pues mire usted, no, yo no lo quiero. Ese modelo yo no lo quiero. Sé en que acabó, yo no lo quiero. Que estos bandidos nos tengan en cuenta. Eso, en España tuvo mucho éxito Osvaldo Payá. Creo que ya ha perdido toda la... Porque incluso aquí se llegó a vender a este disidente del proyecto Varela como el Adolfo Suárez cubano. Creo que eso no acuajó. Si alguien va a poder influir en Cuba, va a ser los disidentes que tengan algún tipo de autoridad en Estados Unidos. Y Osvaldo Payá, por lo que yo sé, no tiene ninguna. Tienen gente como Marta Beatriz Roque o como el negro Bisset, por lo que yo sé. Aquí tenemos un cubano que viaja a Estados Unidos todos los meses,
no sé cómo lo hace, pero que lo dirán ellos. Bueno, ¿quiero yo para Cuba el resultado de la transición española? No. Yo no quiero que los hermanos Castro nombren a dedo a un Juan Carlos de Borbón cubano. Yo quiero elegirlo yo. ¿Recuerdan ustedes en el año 90? Además, esta gesta llega tarde a Cuba, porque en el 1992 todavía, cuando se cayó el bloque soviético en la época de los 90, todavía podíamos presentar en Cuba como gesta española la transición. ¿Recuerdan ustedes al príncipe de Asturias? Por cierto, no creo que sí, a mostrar cariño por Franco. Esto me lo enseñó hace muchos años Orlando Fondevila aquí presente. La diferencia entre una dictadura y una tiranía es que en la dictadura te prohíben meterte en política. En la tiranía te obligan a fingir que sientes afecto por lo que odias y por lo que temes. En Cuba, también entrevisté para Libertad Digital a un maestro, era maestro de niños con ciertas deficiencias psíquicas. Lo dejó todo, dejó su trabajo y lo dejó todo porque lo obligaron a llevar a estos niños a un acto de repudio. Un acto de repudio es lo que organiza el régimen en contra de algunas personas que abandonan la isla. Él tuvo que renunciar a todo porque se negó a llevar a sus hijos, a llevar a sus alumnos a ese acto. Ese señor que yo entrevisté, ese maestro cubano, que después se tuvo que ir a Bulgaria, que le fue fatal, que le ayudamos un poco en el Centro Cubano de España entonces, ese maestro es la patria cubana. ¿Qué tiene que agradecer a los españoles? Pues si sabe lo que han hecho los españoles, no tiene nada que agradecerles. ¿Los disidentes tienen algo que agradecer a los españoles? Si yo estuviera en su lugar, nada. Por lo tanto, si existe la nación cubana, está presa y perseguida. Bueno.